Hola, soy Mauricio, y él, en medio de frailejones y el frío del páramo, es Alejandro Castillejo Cuéllar. Para entender lo que está haciendo, tenemos que hacer un recorrido por su vida y su carrera como antropólogo. Alejandro se ha dedicado a estudiar las guerras, las violencias, los genocidios y procesos de paz en varios países del mundo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Fue miembro de la Comisión de la Verdad, es doctor en antropología con una maestría en estudios de paz y conflictos. Pero para no recitar toda su hoja de vida, me arriesgo a describirlo como un hombre que se ha dedicado a caminar y a escuchar. Y para escuchar, se necesita silencio. He sido, digamos, un andariego y un caminante siempre, creo que desde que nací, de hecho. Siempre ha sido una característica mía el movimiento, y la movilidad con los años se comienza a convertir en un estilo de investigación y un estilo de trabajo. Hay historias para contarlas sentado, pero hay historias para contar caminando. Esa caminata la inició cuando apenas era un bebé. Nació en Cuba en 1967, cuando iniciaba la revolución. Allí estudiaban sus padres Jorge Castillejo y María Teresa Cuéllar, quien estaba exiliada. Un año vivió allí, en la isla, hasta que sus padres decidieron regresar a Colombia. Entonces no había aviones, conexiones y cosas. Para viajar de La Habana a Bogotá fue un regreso que les implicó ir a Europa, hasta Praga, Europa Oriental, para después devolverse y hacer una escala, si no estoy mal, en México para volver después a Bogotá, ¿no? Un periplo de un viaje de 4 horas se demoró no sé cuánto tiempo, un mes, en medio del invierno, y mi mamá me cuenta que yo había llorado todo el viaje de regreso a Bogotá. Mis papás estaban regresando, pero yo estaba siendo exiliado. Recuerden esa palabra, exilio, la separación del lugar al que se pertenece. Está relacionada con su trabajo, con la guerra, con la violencia. Pero como él mismo comenta, decir que ese es su objeto de estudio es una obviedad. Escuchando a víctimas de conflictos como el surafricano y el colombiano, sus reflexiones y hallazgos han ido más allá, y los ha escrito en libros como Poética de lo Otro y La ilusión de la justicia transicional, pero fue en su artículo El coraje de la desesperanza donde descubrió qué unía esas reflexiones y cómo se conectaban con su propia vida. Lo que junta todos esos libros no es la guerra. Lo que junta todos esos libros son una especie de preocupación muy profunda por el hecho de sentirme extraño en todas partes. Porque detrás de esos libros son preguntas sobre cómo la violencia hace que los seres humanos se alienen y se vuelvan raros y extraños incluso para sí mismos. Ya casi son 30 años recorriendo carreteras, trochas y senderos por varios continentes. Llegar a países y sentirse extraño, adaptarse, partir y volver a comenzar. Años de escuchar historias y reflexionar sobre las violencias. Un viaje en el que siempre ha estado acompañado de Claudia, su esposa, de Sara y Felipe, sus hijos, porque cree que su vida intelectual también es su proyecto de familia. Había una especie de ambiente en el mundo intelectual de la época en donde lo familiar era visto como un defecto y como un obstáculo. Yo creo que uno puede ser un buen padre, tratar de ser un buen compañero y tratar de ser un intelectual decente. Y yo creo que eso siempre ha sido para mí muy central. Entonces comienza esta travesía de Alejandro por todas partes y comenzamos a irnos siempre juntos, porque esa era una de las, digamos, no de las condiciones, pero sí era como, pues estamos como familia, nos movemos como familia. Hoy es 15 de abril. No, 14. 14 de abril. Estamos con la doctora Sara Castillejo dentro de Sachsenhausen, y ahora estamos caminando por un lugar que la señorita Sara nos va a explicar qué es lo que está viendo ahora, qué es todo lo que está viendo. Ok. A la derecha están unos triángulos que están de piedras, y o sea, significa que había cabañas como la que están al lado izquierdo. Hay unas pequeñitas cabañas, un pequeñito edificio en cada esquina, y ahí era donde estaban los policías para que nadie se escapara.
Alejandro vivió en Sudáfrica por varios años, por uno de esos juegos del azar y la relación entre familia y su labor intelectual. Allí trabajó sobre temas de posapartheid, la memoria, el trauma, los excombatientes, las madres de Guguleto, con los que finalmente escribió Los archivos del dolor. La decisión para viajar al sur de África no fue una decisión intelectual. Y la reflexión que yo tenía con todo eso decía, bueno, pero ¿cuál es el sitio donde mi compañera y mi hijo, que estaba chiquito en ese momento, podía estar mejor? Y aparece Sudáfrica y termino convenciendo a mi hijo chiquito de que nos fuéramos para Sudáfrica, porque allí íbamos a tener un apartamento con una piscina, porque había sido tan miserable la vida en Nueva York que me tocó prometerle algo así, ¿no? Y eso es, digamos, un ejemplo un poco trivial. Yo me voy allá a escribir un libro para la Universidad de Pensilvania sobre las violencias de la vida cotidiana en las localidades segregadas allá. Cuando llego allá descubro que eso es muy difícil, porque no tengo el mismo color de piel, para comenzar. Me ven como un extranjero total, como un europeo. Duré trabajando el primer año completo un proyecto para volverme experto en el apartheid, para poder demostrarle a los surafricanos que yo era un dialogador o con quien se podía hablar legítimamente. Alejandro es un visionario, ¿no? Un visionario en términos académicos, pero en términos humanos. Es un investigador nómada, un investigador que no se queda quieto, un nómada que ha ido detrás de cómo se configura ese lugar del dolor, del sufrimiento de las víctimas, pero en la vida cotidiana, ¿no? Él lo llama la paz a pequeña escala, ¿no? Y es ir más allá del dato. Los guayú, la gente del pueblo guayú, la gente del pueblo laraco, el pueblo co, y bueno, y toda una cantidad configurada pues una pequeña tradición que se llamaba la agenda. Alejandro se considera un intelectual público, es decir, uno que sale de los salones de clase, que dialoga por horas con las personas y que más que el testimonio que recoge, valora el contacto. Para él es clave comunicarse tanto en un seminario doctoral en Nueva York como con los estudiantes de un colegio rural en Caquetá. Mamá, ¿usted está saliendo con la gente? En el 2020 Alejandro publica el texto de las grafías a las fonías, otro punto de quiebre en su carrera, donde toma la decisión de que no sea el texto la única forma de comprender y de expresarse. Como a muchos investigadores sociales, la grabadora siempre lo había acompañado, un aparato silencioso, diseñado para recordar no solo lo que le dicen, sino también lo que sucede a su alrededor. Sí, ya nos acercamos a entender a dónde lo han llevado sus investigaciones y lo que hace en medio de la naturaleza. En ese mismo 2020 emprende otro reto en el que se propone llevar ese ejercicio de escucha al extremo. Se une a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para ser el director del tomo testimonial del informe titulado Cuando los pájaros no cantaban. Es la desprivatización del dolor y el sufrimiento de esta guerra en Colombia, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a los testimonios de cuando los pájaros no cantaban, están escritos, están narrados para que cualquier lector, cualquier ser humano se conmueva ante tanta barbarie. Y asumo que una comisión de verdad es ante todo un dispositivo de escucha, cosa que todos estábamos de acuerdo, obviamente, porque pues, el método fundamental de la comisión era entrevistar gente. Alejandro se preguntó cómo compartiría las historias que había recogido la comisión en el informe testimonial. Y ahí es cuando nacen las lecturas. Desde la Guajira al Amazonas y en diferentes lugares del mundo, se acondicionaron espacios para escuchar las historias de las víctimas. Y terminamos montando efectivamente lugares, sitios, donde introducíamos piezas sonoras que habíamos hecho, sonidos que habíamos grabado, lecturas en cierta forma performadas también de lo que habíamos conseguido. Juntaba a la gente en unas disposiciones espaciales particulares. Y así era como terminábamos presentando el volumen de testimonios. Más de 100 lecturas es mucha gente la que tú puedes juntar. Y eso es una pedagogía en movimiento, itinerante, que aprovecha las ideas del exilio interno y todo lo que hemos hablado hoy y lo convierte en una manera de hablar de un país entero. Pasaron unos 15 minutos y vi que los guerrilleros de verdad bajaban por la montaña. Los guerrilleros que uno había visto en las noticias, camuflados, con fusiles grandes. China, párese y camine, que usted se va con él.
Y cuando me hago el responsable de eso, yo pregunto, si vamos a entrevistar a las personas y si la Comisión de la Verdad entrevista a los seres humanos, ¿quién va a entrevistar la selva y los árboles para que nos cuenten de la violencia? Y ahí hay una reflexión, y cuando eso sucede, se junta con el volumen, y yo traigo lo del sonido, monto un proyecto que se llama Conversaciones con la Naturaleza, en donde me dedico a investigar sonoramente qué quiere decir que los bosques y los árboles y, entre comillas, la naturaleza hable. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que siempre hablamos de las personas, de los que se violentan, pero nunca hablamos como de ese territorio. Y yo lo que pienso es que el territorio es como el cuerpo, ¿no? A ti se te hace daño en una parte y tiene un eco en otra parte. Entonces me parece completamente entendible que si hay una comunidad que tiene una violencia específica, pues el territorio también se ve obviamente afectado por eso. Y eso incluye a todos los seres vivos que hay alrededor. ¿Ahora sí entienden por qué está ahí sentado en el páramo? Alejandro sigue haciéndose preguntas y sigue buscando respuestas de la naturaleza. Cree que ya hizo su aporte en los debates sobre justicia transicional y quiere seguir trabajando con el sonido y cruzar las fronteras que marcan las zonas de confort del mundo académico. Lo que viene ahora es el puente entre las ciencias sociales y el mundo del sonido. Seguiré escribiendo, ahorita estoy terminando un libro sobre desaparición, el que te contaba tras los rastros del cuerpo, creando un puente también como objetos que son multimodales, ¿no? Objetos que son textos académicos, reflexiones pedagógicas, textos narrativos, archivos de sonido en un solo texto, un libro muy ambicioso. Afortunadamente yo creo que uno cierra ciclos. Lo último que yo quiero es que, no sé, me den más años diciendo lo mismo. Lo que decía ahorita, ¿no? Yo creo que poder virar hacia lo extraño y hacia lo otro es un regalo de la existencia. Volver a sentirme extraño y exiliado es un regalo de la existencia.